¿Qué es el mercadeo? Según Philip Kotler, el mercadeo consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. A continuación veremos a través de la historia cómo ha evolucionado el marketing y los distintos avances que ha realizado la humanidad. Mesopotamia, tierra entre dos ríos y cuna de la civilización, está situada, como bien indica su nombre, entre dos grandes ríos, Tigris y Éufrates. Poblada por diversas culturas como los sumerios, arcadios, amorreos, asirios, persas y Babilonia, se estima que comienza su andadura sobre el año 4000 a.C. En esta tierra se desarrollaron grandes avances técnicos de la época, como la rueda, las primeras ciudades, el aprovechamiento de los recursos naturales, las matemáticas o la escritura. La agricultura era la base de la economía y solo era posible desarrollarla con la ayuda del riego artificial. Los productos de cultivo más importantes que obtuvieron fueron los cereales, como el trigo, la cebada, el sésamo, lentejas, lino, fechas y otros productos como los frutos de la palmera, dátiles. Mesopotamia carecía de materias primas básicas como la madera, la piedra y los metales. Esta carencia se solucionó mediante el comercio. La madera se importaba de Fenicia, la piedra de Ilem y los metales provenían de la meseta de Anatolia. Estas transacciones comerciales se hacían mediante el trueque, ya que los mesopotámicos no conocían la moneda. Sí tenían elementos que utilizaban como medidas de valor, por ejemplo lingotes de metal sellados o cantidades concretas de cereales. La cultura egipcia. Egipto se encuentra situado en el extremo noreste de África. Es atravesado de sur a norte por el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. El desierto cubre más del 90% de Egipto. Los egipcios vivían a orillas del río Nilo o junto a los canales. La economía de Egipto se fundamentaba en la agricultura y la cesta de nueces, ganadería, completadas con la artesanía y cesta de frutos secos, comercio. Las tierras eran fertilizadas anualmente por las crecidas del Nilo y en ellas se cultivaban cereales para hacer pan y cerveza, hortalizas, lino para fabricar tejidos, etc. El pan, la cebolla y la cerveza formaban parte de la dieta básica de las clases populares. La ganadería era fundamentalmente bovina. Los egipcios eran hábiles artesanos. Fabricaban anillos, cerámica, joyas, tejidos, parte de los cuales se exportaban a otros estados. Comerciaban con otros pueblos, fundamentalmente, a través de copa de cerámica. Utilizaban el río Nilo como vía de comunicación y transporte de mercancías. La civilización china. La civilización china se encuentra al este del continente de Asia entre las cercanías de los ríos Amarillo, Oanu, y Azul, Yangtze-Kiang. Estos dos ríos dividían el país en diferentes regiones, pero gracias a estas vías fluviales la cultura siguió en desarrollo. La historia de China, una de las civilizaciones más antiguas del mundo con continuidad hasta la actualidad, tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Zhou. La existencia de documentos escritos hace cerca de 3500 años ha permitido el desarrollo en China de una tradición historiográfica muy precisa, que ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la edad contemporánea. La civilización china tuvo su organización en torno a la agricultura principalmente basada en el cultivo de arroz, lo cual se complementaba con la crianza de animales. Igualmente esta economía se va a complementar con la creación de industrias como la metalurgia, que permitió la fabricación de armas y herramientas de bronce. Además de esto se comenzó a elaborar porcelana y seda, productos que hicieron que los chinos tuvieran un buen comercio y pudieran extenderse hasta el mundo mediterráneo. La seda fue uno de los grandes descubrimientos realizados por dicha cultura. Comenzó como una necesidad básica, para luego transformarse en un elemento restringido únicamente al emperador y a sus allegados. La escritura es uno de los aspectos que caracterizó esta civilización. Se basa en refinadas curvas, es considerada un arte abstracto, lleno de armonía. Siglo I. Datos importantes. Aparece el códice, por primera vez en el Imperio Romano. Año 78,
comienza el uso de calendarios en el sur de Asia. Herón de Alejandría desarrolla sus máquinas de vapor. Según la tradición, Jesús de Nazaret es crucificado en Jerusalén. Se finaliza la construcción del Coliseo de Roma, bajo el reinado del emperador Tito. Siglo II. Datos importantes. Cialun inventa el papel, C107. Ptolomeo compila un catálogo de todas las estrellas visibles a ojo desnudo. También compila 3 de los libros de mayor influencia en la historia occidental, Almagesto, que es la base de la astronomía occidental y mediooriental hasta los tiempos de Copérnico y Kepler, el Tratado Astrológico Tetrabiblos y la Geografía. Año 132, Zhang inventa el primer sismómetro. El siglo II se considera parte de la época clásica de Occidente. Mesoamérica se encuentra en el inicio de su periodo clásico. Siglo III. Datos importantes. En el Imperio Romano se produjo una crisis demográfica que obligó al Estado y a los terratenientes a asegurar la permanencia de los campesinos en los campos. El pequeño propietario, acosado por impuestos y deudas, se veía obligado en multitud de ocasiones a ceder su propiedad a cambio de la protección de los grandes latifundistas, quedando bajo el gobierno de estos. Se sientan así las bases de la futura sociedad feudal en Europa. En Asia, China también sufrió un periodo de gran agitación. El principio del siglo trajo consigo el fin de la dinastía Han y la división de China en los llamados Tres Reinos, lo que inició un periodo de guerras que se prolongaron a lo largo de todo el siglo, no concluyeron hasta el año 280 con la reunificación bajo la dinastía Jin. En América, concluyó el periodo preclásico de Mesoamérica, que dio lugar al florecimiento de Teotihuacán como el más importante centro de poder y nodo comercial en la región. Siglo IV. Datos importantes. Año 312, en Roma se construye el Arco de Constantino para conmemorar su victoria sobre Magencio. En Roma se construye Mausoleo de Santa Constanza. En el norte de la India, Vatsyayana escribe el Kama Sutra. Siglo V. Datos importantes. Año 415 a 416, es asesinada la filósofa y científica Hipatia, a manos de una turba de cristianos. Año 440, los últimos registros históricos que mencionan la Biblioteca de Alejandría. Año 455, se funda la ciudad de Chichén Itzá, en el actual México. Año 461 a 493, muere Patricio de Irlanda, conocido por cristianizar Irlanda. Nacen las primeras escuelas monásticas. Siglo VI. Datos importantes. El budismo se penetra en Vietnam y a través de China. Año 529, Benito de Nursia funda la abadía de Monte Cassino, en Italia. Año 529, el emperador Justiniano I clausura la Academia de Atenas, fundada por Platón en el año 362 a.C. Siglo VII. Datos importantes. Guangzhou, China, se convierte en el puerto internacional del mundo. Año 610, Heraclio, emperador bizantino, instaura el griego por el latín como idioma oficial del Imperio bizantino. Año 631, el emperador Sonsengampo contrae matrimonio con 2 princesas budistas, una nepalesa y una china, lo que propició la introducción del budismo en el Tíbet, así como la consolidación del alfabeto tibetano. Siglo VIII. Datos importantes. Primer registro de la poesía japonesa del estilo haiku. Año 726, León III el Isaurio instaura la iconoclasia como política religiosa. Año 787, la emperatriz bizantina Irene llama al Segundo Concilio de Nicea, para tratar el tema de la iconoclasia. Siglo IX. Datos importantes. Se piensa que en este siglo se escribió el célebre poema Beowulf. Año 803, finaliza la construcción del Gran Buda de Lesan. Año 814, es descubierta la tumba del apóstol Santiago en Compostela. Año 824, muere el escritor chino Han Hu. Año 830, se construye la Casa de la Sabiduría en Bagdad. Año 852, se inventa la versión documentada más antigua del paracaídas,
obra de Abbas ibn Firnas, llamado Armen Firman en versión latinizada. Año 864, Bulgaria es cristianizada por el rey Boris I. Año 868, se imprime el primer libro en China. Año 870, se construye el castillo de Praga. Año 875, se inventa la versión documentada más antigua conocida del ala delta, obra también de Armen Firman Abbas. Siglo X. Datos importantes. Año 919, se tiene constancia del primer uso de un arma de fuego. Se produce el auge de la cultura tolteca en Mesoamérica. Año 909, se funda el monasterio de Cluny. Año 975, se funda la Universidad de Al-Azhar en El Cairo, la más antigua del mundo. Año 993, un capitán de navío árabe llega al puerto de Guangzhou. Siglo XII. Datos importantes. Año 1104, se comienza a construir el Arsenal de Venecia. Año 1106, se finaliza la construcción del monasterio de Gelati, en Georgia. Año 1142 a 1143, Robert de Ketton traduce el Corán del árabe al latín en el norte de la península ibérica. Año 1119, se funda la Orden de los Caballeros Templarios. Año 1185, se funda la Escuela Catedral de Land, en Suecia, la escuela más antigua del norte de Europa. Siglo XIII. Datos importantes. Año 1209, se funda la Universidad de Cambridge. Año 1218, se funda la Universidad de Salamanca. Año 1300, se funda la ciudad de Bilbao. Fecha desconocida, desaparece el Senado romano, Senado bizantino. Esplendor de la escolástica y sus grandes maestros. Aparece con fuerza el nominalismo y fideísmo. Es escrito el Cantar de los Nibelungos. Siglo XIV. Datos importantes. Año 1326, se inventa el primer arma real de fuego en Florencia. En Nueva Zelanda, se extinguen las moas por actividad humana, dando paso a la extinción conjunta del águila de Ast, la cual había sido cazada por los humanos y había perdido su principal fuente alimenticia. Año 1325, los mexicas fundan la Ciudad de México Tenochtitlán en el centro del lago de Texcoco. 1364, se funda la Universidad de Cracovia, más conocida como Universidad Jagellónica por Casimiro III de Polonia. En la India se publica el libro Samkhya-sutra, que hasta el siglo XIX se atribuirá al mítico sabio Kapila. Siglo XV. Datos importantes. El Renacimiento afecta a la filosofía, ciencia y el arte. Comienza la era de los descubrimientos. Auge del inglés moderno a partir del inglés medio. Introducción de la campana del mediodía en el mundo católico. Se crean los bancos públicos. Enciclopedia Yongle, más de 22.000 volúmenes. Alfabeto Hangul en Corea. Whisky escocés. Hospitales psiquiátricos. Desarrollo del grabado en madera para la impresión entre los años 1400 a 1450. Los tipos móviles utilizados por primera vez por el rey Taejong de Joseon en 1403, el tipo móvil, que permitía que los caracteres individuales estuvieran dispuestos para formar palabras, fue inventado en China por Bis Cheng entre los años 1041 y 1048. Aunque fue utilizado anteriormente en Corea y por el funcionario chino Wang Chen, con estaño, la impresión de tipos móviles de metal de bronce fue creada en China por Hua Sui en 1490. Johannes Gutenberg inventa la imprenta en Europa año 1455. Dibujo de perspectiva cónica perfeccionado por Filippo Brunelleschi 1410 a 1415. Invención del clavecinca en el año 1450. Llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492. Siglo XVI. Datos importantes. Camisa, Europa 1500. Papel pintado, 1509. Hugo Goes. Granadas, Francia 1528. Tapón de corcho, Francia 1530. Sistema circulatorio pulmonar, España.
1532 Miguel de Servet. Condón, Italia 1560. Lápiz, 1565. Conrad von Gessner. Microscopio compuesto, Holanda. 1590 Zacharias Hans Janssen. Telescopio, Holanda. 1590 Hans Lippershey. Termómetro, Italia. 1592 Galileo Galilei. Siglo XVII. Datos importantes. Regla de cálculo, 1622. William Oughtred. Calculadora, 1623. Wilhelm Schickard. Submarino, 1624. Cornelius Drebbel. Transfusión de sangre, Francia. 1625 Jean-Baptiste Denis. Turbina de vapor, Italia. 1629 Giovanni Branque. Paraguas, Francia 1637. Máquina de sumar, Francia. 1642 Blaise Pascal. Barómetro, Italia, 1643. Evangelista Torricelli. Juego de la Oca, Italia, Venecia, 1644. Bomba de vacío, Alemania. 1650 Otto von Guericke. Reloj de péndulo, Holanda. 1656 Christian Huygens. Billete de banco, Suecia 1658. Champaña, Francia. 1668 Dom Perignon. Telescopio reflector, Inglaterra. 1668 Isaac Newton. Máquina de calcular, Alemania. 1672 Gottfried Wilhelm Leibniz. Reloj de bolsillo, Holanda. 1675 Christian Huygens. Olla a presión, Francia. 1681 Denis Papin. Microscopio de precisión, 1683. Anton van Leeuwenhoek. Máquina de vapor extractora, Inglaterra. 1698 Thomas Avery. Siglo XVIII. Datos importantes. En 1782, Henry Siller obtiene una patente británica para una lavadora con tambor giratorio. Piano, Italia 1700 Bartolomeo Cristofori. Barrena sembradora, Inglaterra 1701 Jethro Tull. Máquina de vapor con pistones, 1712 Thomas Newcomen. Termómetro de mercurio, Alemania 1714 Daniel Gabriel Fahrenheit. Máquina de hilar, Inglaterra 1764 James Hargreaves. Máquina de tejer, Inglaterra 1768 Richard Arkwright. Motor de vapor, Inglaterra 1769 James Watt. Automóvil, Francia. 1770 Nicolas Joseph Cugnot. Vacuna contra viruela, Inglaterra 1796 Edward Jenner. Sistema métrico decimal, 1791 a 1795 Gobierno francés. Siglo XIX. Datos importantes. La primera revolución industrial provoca profundos cambios en la economía y la tecnología. 1800. Anestesia, William Morton, 1846. Se inventó la dinamita por Alfred Nobel, finales de 1866. Coca-Cola, John Steed Pemberton, 1886. Pila, batería eléctrica, Italia. 1800 Alessandro Volta. Alimentos enlatados, Inglaterra. 1810 Peter Duran. Acero, Inglaterra. 1856 Ernie Bessemer. Plásticos, 1861. Varios. Máquina de escribir, 1873. Christopher Latham Soles. Estufa de gas, 1880. Sigismund Leoni. Rayos X, Alemania. 1895 Wilhelm Conrad Röntgen. Siglo XX. Datos importantes. Invención de las aerolíneas. Llegada de la electricidad a las ciudades. Creación y desarrollo de la electrónica, el teléfono,
la radio, la televisión, el fax, el transistor, los circuitos integrados, el láser, las computadoras e Internet. Creación de las armas nucleares. Conquista del espacio, vuelo espacial y primer alunizaje humano en 1969. Desarrollo de electrodomésticos, lavadora, refrigerador, horno, horno eléctrico, cocina eléctrica, horno microondas, lavavajillas, aire acondicionado, etc. Agua corriente en un alto porcentaje de casas del primer mundo. Extensión del alcantarillado de las ciudades. Enunciación de la teoría de la relatividad y del modelo cosmológico del Big Bang. Desarrollo de la mecánica cuántica y de la física de partículas. Descubrimiento de los antibióticos, los anticonceptivos, el trasplante de órganos y avances en clonación. Descripción de la estructura química del ADN y desarrollo de la biología molecular. Creación y desarrollo de las videoconsolas, desde 1972. 2000, se extiende la psicosis en Europa por el mal de las vacas locas.